Aquí yo continúo ayudándote a cómo salir de la droga, del alcohol y de otro hábito vicioso que tú tengas, que tú por sí solo quieres librarte, pero no ha podido. En el video anterior yo estuve explicando que la atadura, la droga, el alcohol, a cualquier sustancia, a cualquier hábito, no es algo terrenal, sino una atadura, un encarcelamiento espiritual que provienen de los demonios y de los espíritus de la tiniebla que te conllevan a esos vicios inconscientemente, muchas veces sin tú querer. Y el Señor ha puesto que yo comparta todo este tema sobre esto, porque hay muchas personas que están tratando de salir de los vicios del alcohol, de la droga, por sí solo o buscando ayuda humana y no han podido. Hay muchas personas que se quieren levantar, pero no han podido. Hay muchas personas que han ido a charla de consejería, han ido a psicólogo, buscando medios de cómo liberarse de toda atadura a los vicios de la drogadicción, del alcohol y de otro hábito. Pero el Señor ha puesto en mí que te dé unas instrucciones para cómo ayudarte a tú salir y ser liberado de toda esa atadura. Hoy yo voy a estar compartiendo un versículo bíblico con referente a lo que es la atadura. Todos esos vicios son causados por demonios, por espíritu de la tiniebla, lo dice la escritura bíblica. Y el Señor sabe que para estos tiempos más, como la persona sufre de mucha depresión, de mucha soledad, cambio de estado de ánimo, la persona lo que va es a refugiarse en la droga y en el alcohol porque no encuentra otra salida de superación, y ahí es donde encuentra su refugio. Pero el Señor, como tiene los ojos puestos en ti, Él quiere libertarte. Incluso las personas que tienen los grandes llamados, que son marcados para un propósito, son las personas que más extiende Satanás a atacar para llevarlo a ese estado de adicción a algún vicio, para que esa persona no pueda ejercer ni ser liberada para ejecutar y llevar a cabo el llamado de Dios en su vida. Por eso Satanás trata de mantener personas con grande llamado atado a cierto vicio y a cierta sustancia de droga, alcohol y otro hábito. Yo voy a estar compartiendo en Lucas 8, del 26 en adelante, dice: y llegando Jesús a la ciudad de los Ganarenos, eso era una ciudad que se llamaba Ganarena, a la ciudad de los Ganarenos, le decían Ganareno porque, por ejemplo, tú eres dominicano, te dicen la Dominicana, o sea, la ciudad de los Ganarenos era una ciudad. Al llegar a la tierra, vino en su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este versículo nos quiere decir que cuando Jesús llegó a la ciudad llamada Ganarena, quien llegó al encuentro de Jesús fue un hombre endemoniado. Y ese hombre, dice la palabra, que estaba en un estado de locura extrema. Ese hombre no vestía ropa y vivía en los sepulcros. ¿Quién tenía a este hombre así? Los demonios. Los demonios que habitaban en él llevó a este hombre a la más baja circunstancia en su vida, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y espíritu de la tiniebla, dice la Biblia. Entonces, los sepulcros representan, un sepulcro es un cementerio donde hay muertos. Él dice que este hombre vivía en los sepulcros. Quiere decir que este hombre tenía un estado espiritual de mortandad extrema. Este hombre estaba muerto espiritualmente y atado. Dice que él no moraba en casa. Eso quiere decir que no tenía lugar de reposo. Cuando una gente no mora en casa, casa representa a Dios,
al lugar de reposo. Ese hombre no tenía cobertura espiritual. Ese hombre no tenía un techo espiritual que lo cubriera, sino que no moraba en casa, no moraba bajo cobertura, sino que vivía en los sepulcros, que significa muerte extrema espiritual. Esa era la condición máxima de ese hombre. Entonces dice la palabra, al ver este hombre a Jesús se lanzó un gran grito, pero no el hombre, sino los demonios que estaban habitando dentro del hombre. Dice, este hombre al ver a Jesús largó un gran grito y potrándose a los pies, exclamó a gran voz, ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. ¿Quién era el que estaba hablando aquí? No era el hombre. Quien estaba hablando eran los demonios que estaban dentro del hombre. Porque este hombre se tiró a los pies de Jesús y comenzó a decir, te ruego que no me atormente. ¿Por qué? Porque los espíritus de la tiniebla muchas veces, por eso es que si tú estás en un estado de estancamiento, un estado de adicción a los vicios, yo sé que tú no vas a querer saber de las cosas de Dios, no vas a querer ir por ti mismo, estimularte a buscar liberación, sino que tú necesitas a alguien que te ayude, que te empuje y que te lleve a una campaña evangelística, te lleve a un pastor, a alguien que el Señor esté usando con don de liberación. Porque por ti mismo tú estás en un círculo que tú no puedes entender lo que está aconteciendo en tu vida. Por eso yo quiero dar estos conocimientos a través de la palabra bíblica para que muchas personas que están atadas en la droga y en el alcohol y están lidiando con ese proceso hace mucho tiempo, que se alejan por un tiempo, pero después vuelven y retroceden porque se van a la charla, se van a psicólogo. Entonces un humano con problemas igual que tú no te puede ayudar. Estos problemas son espirituales y tú tienes que tratar de buscar ayuda espiritual y no ayuda terrenal. Bendito sea Dios. Entonces este hombre le dijo, te ruego que no me atormente, Hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque los demonios que habían en él discernieron Jesús es Dios y Jesús es luz. Entonces los demonios, cuando ven a alguien lleno de luz, ellos no soportan esa aura. Ellos no soportan a alguien que está lleno de Dios. Entonces le dijeron, te ruego, lo conocieron, que no venga a atormentarme. No era él, sino los demonios que habían dentro del hombre. Entonces, y dice la palabra, pues de él se apoderaban estos demonios hacía mucho tiempo y le ataban con cadenas y grillo. Oye, estos demonios lo ataban con cadena y grillo a este hombre. Tú, una persona que está en un estado de adicción, de drogadicción, de alcoholismo y de otra sustancia, está atado con cadena y grillos espirituales, donde tú con tu ojo carnal no puedes ver ni puedes discernir qué está pasando en tu vida, donde tú estás teniendo una batalla, donde tú estás teniendo una guerra, donde tú quieres salir de esos hábitos, de ese alcoholismo, de esa droga, de esas cosas, y te levanta y después vuelve. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual, no carnal. Tú tienes que buscar ayuda espiritual. Entonces dice la palabra, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Jesús le hizo la pregunta, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión. ¿Quién le contestó aquí? No, el hombre no le contestó a Jesús, sino los demonios que habían dentro del hombre. Le dijeron, mi nombre es Legión. Legión significa que son muchos, son multitud. Quiere decir que no había solamente un demonio que estaba poseyendo ese hombre y lo estaba atormentando, sino que había muchos demonios en la vida de ese hombre y por eso ese hombre estaba en una condición de atadura espiritual que estaba en muy baja sociedad. Por eso los alcohólicos, los drogaditos, como muchas personas también de alta sociedad que están atados entre la droga y el alcohol, que se disimula un poco más porque no es notable. Ellos se mantienen siempre limpios y pueden disimular. Pero otra persona que están en una condición extrema, pobre, y llegan a esta condición de atadura de alcohol y droga,
es notable inmediatamente porque no pueden mantener y disimular eso. Pero tanto la persona con posición social y económica como el pobre también está luchando, muchas personas están luchando por ser liberado, por salir de esa atadura y no puede por sí mismo. Entonces dice, mi nombre es Legión. Porque él decía esto porque eran muchos demonios que había en él. Eran los demonios que le estaban respondiendo a Jesús. Y les rogaron los demonios que habían dentro del hombre, no nos mande al abismo. Porque Jesús tenía la autoridad de echar esos demonios fuera de ese hombre y libertar a ese hombre. Así que si tú buscas de Dios, dice la palabra que Dios nos dio la autoridad a nosotros para echar fuera demonios. Si tú buscas a alguien con ese don de liberación, esa persona Dios puede liberarte a través de esa persona. Dios puede usar a esa persona como un instrumento, pero tú tienes que tomar la iniciativa, tomar la decisión de entender que tu situación no es algo terrenal, sino espiritual. Entonces dice la palabra, que los demonios les rogaron que no lo echaran al abismo. ¿Por qué? Los demonios no quieren volver al abismo, porque yo he escuchado testimonio de gente que dicen que cuando los demonios salen de un cuerpo, cuando un cuerpo es liberado, tu vida es, tú eres liberado, esos demonios buscan otro cuerpo que esté en la misma condición o peor, para ellos poseer esos cuerpos, porque ellos buscan dónde reposar, dónde habitar. Cuando una persona es liberada, esos demonios van a otro cuerpo, a donde alguien más, para poseerlo. Entonces, había allí un acto de que apacentaban cerdos, o sea, era un campo, había un lugar, ahí había muchos cerdos, muchos animales, que la gente lo cuidaba. Entonces los demonios les rogaron a Jesús y le dijeron, no nos mande al abismo, sino mándanos a esos cerdos, o sea, porque ellos buscaban dónde habitar. Ellos buscaban un lugar, ellos no querían volver al abismo. Entonces, y más que los demonios cuando no cumplen el propósito de matar a una gente aquí, cuando un demonio te ata, te lleva a la drogadicción, te lleva al alcohol, te lleva a hacer cosas. Por eso es que hay gente que mata a otro y no se da cuenta, lo hace inconscientemente. Porque los demonios lo llevaron, lo poseyeron y lo llevaron a cometer ese suicidio. Y después la persona dice, yo no me acuerdo, yo he visto esos casos documentales donde yo veo personas que dicen, yo no me acuerdo cuando yo lo hice. ¿Por qué? Porque fueron poseídos por demonios, fueron poseídos por espíritus. Por eso es que cuando tú vas al rumbo de inyectarte la heroína, de inyectarte la droga, de borracharte, a veces tú llegas a ese lugar inconscientemente y ya tú estás drogado y borracho, porque los mismos demonios te conllevan a ejecutar esos hábitos y tú no te das cuenta. Ya cuando estás drogado ya no hay. Entonces dice, y los demonios salieron del hombre y entraron a los cerdos. Oye, los demonios cuando el hombre fue liberado y los demonios salieron del hombre, los demonios Jesús lo mandó a los cerdos. Los cerdos en el término espiritual representan también, aquí eran, en este caso eran animales, pero también la Biblia nos da una referencia a que los cerdos representan a una persona que también está en la misma situación, que también está en el mismo pecado o en pecado peor. Entonces, a veces estos demonios salen y se van a otra persona que también están en esas bajas condiciones, en esas mismas condiciones. Los cerdos representan a alguien que está en un estado actual de atadura. Entonces dice que los demonios salieron y se fueron a los cerdos. Entonces los cerdos se volvieron locos por causa de todos esos demonios y salieron corriendo y se derrumbaron por un despeñadero y cayeron al lago, al río, y se ahogaron todos, porque los demonios lo volvieron loco a los cerdos. Los cerdos cuando cuando el hombre fue liberado y los demonios salieron de él, entonces los demonios se fueron a los cerdos se volvieron locos, salieron corriendo todos y se derrumbaron por un derrumbadero, por un coso, y cayeron al río y se ahogaron. Entonces, ¿qué sucedió? Que la gente que estaba ahí cuidando los cerdos, los animales, dice, y salieron, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron
y yendo a la ciudad dieron aviso a toda la gente que habitaba ahí de lo que había pasado, porque se quedaron sorprendidos. Entonces, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. ¿Quién vino a Jesús? La gente que estaba apacentando los cerdos vio lo que había acontecido y se espantaron y fueron a la ciudad y comentaron lo que había acontecido. La gente de la ciudad vino a Jesús y confrontaron a Jesús. En vez de sentirse agradecido con Jesús porque había hecho una liberación, lo que hicieron fue la persona que confrontaron a Jesús. Son personas totalmente, no era solamente ese hombre que estaba atado, sino esto quiere decir que la ciudad completa de todos los habitantes que habitaban ahí estaban atados, estaban en total y completo atadura. Por eso Dios llegó a esta ciudad a cumplir un propósito con este hombre, para que a través de este hombre fuera un testimonio, y muchos que estaban atados en esa ciudad creyeran en Dios a través de este hombre como un instrumento en la mano de Dios. Este hombre de aquí en adelante iba a ser un instrumento en la mano de Dios, y muchos que conocían la condición actual de atadura de ese hombre, al ver el cambio en ese hombre, la persona iba a querer ese mismo cambio, iba a querer eso mismo. Por eso Dios fue con un propósito a esa ciudad. Dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y vieron y tuvieron miedo. ¿Qué tuvieron? La gente de la ciudad tuvieron miedo porque vieron al hombre libertado, lo vieron limpio, lo vieron vestido y en su cabal juicio. Entonces, ¿qué tuvieron la gente? Tuvieron miedo. ¿Miedo de qué? Del poder de Dios, del poder de la liberación de Dios, que Dios es el único que liberta, el único que sana, el único que restaura, el único que limpia. Entonces dice la palabra, y lo que habían visto le contaron cómo había sido salvado. O sea, Jesús le dijo al gadareno, vete ahora a tu casa. El gadareno lo adoró. ¿Por qué? Porque una gente que los verdaderos adoradores incluso son personas que han estado en los más bajos niveles, son las personas que adoran de verdad a Dios, porque este hombre dice que se postró a los pies de Jesús, o que adorándolo. Cuando una persona ha sido libertada de un hábito, de una adicción, esta persona se levanta a servir a Dios con todo el corazón y con toda adoración genuina, por agradecimiento de su liberación. Entonces, la persona confrontaron a Jesús y le dijeron a Jesús que abandonara la ciudad, que se fuera de la ciudad porque ellos no lo querían ahí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que toda la persona de esa ciudad estaban totalmente atados. Ahí quizá había mucho brujo, mucho hechicero, mucha perversión, mucha gente idólatra. Y toda la causa de la idolatría, del pecado, de la perversión en una ciudad, de la brujería, esa maldición cae sobre la persona y la persona viene a un estado de decadencia espiritual, de atadura espiritual, de drogadicción, de alcoholismo. ¿Por qué? Porque hay mucha incredulidad, mucha atadura, mucha idolatría, mucha brujería. Por eso, si tú tienes un hijo y está en el estado de drogadicción, en el estado de alcoholismo, es porque a él le ha venido una maldición que tú tienes que buscar la forma de que él sea libertado de esa maldición. Si tú no conoces a Dios, pero tú amas a tu hijo, si tú no conoces a Dios, pero tú amas a tu hermano, a tu primo o a alguien que tú amas de la familia y está en un estado de atadura espiritual por la droga, por el alcohol, tú tienes que reconocer que eso no es carnal y tú no lo vas a solucionar con psicólogo, ni con consejería, ni con Alcohólicos Anónimos, ni con Hogares Crea. Que esto solamente tú tienes que buscar un evangelista, un pastor, gente de Dios, y llevar a este muchacho o a tu hijo un día que tú puedas a una campaña evangelística, a una iglesia donde tú sepas que se mueva el Espíritu Santo, donde tú sepas que alguien está siendo usado por Dios, para que este muchacho por sí solo no puede conocer que está en una aura de atadura, una aura de oscuridad. Por él solo, él no va a poder liberarse. O por ella sola,
no va a poder liberarse. O por ti misma o por ti mismo no va a poder liberarte. Tú necesitas a alguien que te estimule, alguien que conozca de la palabra de Dios y que te pueda instruir y darte el conocimiento a través de la palabra para que tú entiendas que tu estado de atadura, de drogadicción y de alcoholismo y de otras sustancias no proviene de ti mismo o no proviene de lo terrenal, sino que son demonios que te conllevan a cometer y a embriagarte, a endrogarte para mantenerte en un estado de desconexión de las cosas de Dios y atado a las cosas de Satanás. Y más esto sucede cuando tú tienes un llamado muy fuerte de parte de Dios. Satanás sabe que hay gente que a la hora que se levante, que comienzan a servir a Dios, van a ser conquistadores de alma, y Satanás no quiere que esa persona se levante y quiere siempre mantenerlo al margen de la sociedad, atado a la droga, al alcohol, al hospicio, a la prostitución y a otro hábito, para que el propósito de Dios nunca se cumpla en tu vida. Tú tienes que levantarte. Dios tiene la vista en ti, Dios te ama y Dios quiere libertarte, pero una cosa es entender tu estado actual de atadura, tomar una decisión y entonces buscar ayuda, no ayuda terrenal, sino ayuda espiritual. Bendito sea Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.